El 18 de septiembre de 1851 apareció la primera portada del New York Times, uno de los periódicos más antiguos y prestigiosos del mundo. La portada de aquel día, a 6 columnas y sin ninguna imagen, puede resultar extraña para nuestros ojos, pero el objeto en sí y la idea de una fuente diaria de noticias es algo que damos por hecho, ya sea en papel o en soporte digital. A lo largo de su más de siglo y medio de historia, el New York Times ha aparecido todas las mañanas para informar a sus lectores de hechos tan impactantes como el desembarco de Normandía, con un mapa de la costa francesa, la llegada del hombre a la Luna, con la conversación entre la base y los tripulantes del Apolo 11, o el atentado contra las Torres Gemelas en la propia ciudad de Nueva York. En este vídeo vamos a tratar el principal género periodístico, es decir, la noticia. Un género que ha moldeado el mundo contemporáneo y que puede considerarse como la escritura de la historia en vivo y en directo. Bienvenidos a Lecciones de Lengua y Literatura. Podemos definir la noticia como un texto escrito, generalmente de carácter breve, que informa de algún hecho reciente y relevante. El soporte clásico para la noticia es el periódico en papel, pero puede aparecer también en periódicos digitales, con la incorporación frecuente de vídeos o hiperenlaces, así como en radio y en televisión. Pese a que cada uno de estos soportes da lugar a distintas formas de abordar las noticias, la noticia como género tiene una serie de rasgos básicos que vamos a estudiar a continuación. Hay dos características básicas que hemos incluido en la propia definición de noticia: actualidad y relevancia. También, jugando con las dos R's, podríamos decir que la noticia debe ser reciente y relevante. Una noticia, por supuesto, habla de hechos que o bien acaban de ocurrir o bien se han producido novedades significativas acerca del mismo. Así, por ejemplo, en una noticia aparecida el 2 de abril de 2019 en el diario El País, podemos leer que el San José, cargado de oro del Virreinato de la Nueva Granada, plata de Perú y piedras preciosas, se fue a pique el 8 de junio de 1708 tras ser alcanzado por cañonazos de corsarios ingleses. Por supuesto, no es que el diario El País no se haya enterado hasta ahora del hundimiento del barco, sino que nos informa de la reciente decisión de un tribunal colombiano de embargar el tesoro del San José, frente a la demanda de una empresa cazatesoros de Estados Unidos que reclama el 50% de la carga. Por supuesto, no basta con que una noticia sea reciente, también tiene que ser relevante, aunque lo relevante puede cambiar según las circunstancias y según el periódico. Así, por ejemplo, los éxitos futbolísticos de Cristiano Ronaldo pueden ser relevantes para el diario Marca, pero no para la revista Hola, que prefiere destacar sus relaciones sentimentales. Una calle cortada por obras en Córdoba, precisamente una que lleva el nombre de este periódico, puede ser relevante para el diario Córdoba, pero no para un periódico de tirada nacional como el ABC, El Mundo o El País. Una noticia debe estar escrita con objetividad e imparcialidad. La primera de las características, la objetividad, se refiere a que la noticia debe centrarse en los hechos y no en impresiones subjetivas sobre los mismos. Si las opiniones o sentimientos de una o varias personas forman parte de la noticia, el redactor debe tomarlas como hechos de la realidad. Tiene que describirlas o citarlas con exactitud, generalmente entre comillas, y no añadir comentarios propios. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Cuando Mario Draghi señaló que haría lo que hiciera falta para salvar el euro y que además sería suficiente, la verdadera noticia estaba en su determinación y en su sentimiento de seguridad. Así lo reflejaron los distintos periódicos europeos, lo cual contribuyó a suavizar la crisis de la moneda europea. La imparcialidad está relacionada con la objetividad. Consiste en no tomar partido por ninguna de las partes o visiones del mundo que podrían estar implicadas en una noticia. Así, por ejemplo, después de una jornada electoral, los periódicos deben señalar al ganador de manera objetiva sin mostrar alegría o descontento por el resultado. De hecho, en un periódico serio, los géneros de información como la noticia y los géneros de opinión como el artículo deben estar claramente separados. El periodista Arcadi Espada
ha reflexionado a menudo sobre aspectos como la objetividad e imparcialidad a la hora de dar una información. Uno de los conceptos más interesantes que utiliza es el de abrir el ángulo. Hay una manera radical de enfrentarse a la verdad de una foto. Preguntarse qué hay al lado, precisamente. Si se abre el ángulo y lo que se muestra es contradictorio con el original seleccionado, entonces la foto es falsa. Esto se puede aplicar también a una noticia. Si los hechos que decide no contar podrían cambiar radicalmente la interpretación de lo ocurrido, entonces la noticia no es objetiva o imparcial. Así, por ejemplo, el titular de esta noticia de La Sexta nos dice que acusan a un grupo de adolescentes católicos con gorras de Trump de burlarse de un nativo americano. El titular, que se escuda en la tercera persona del plural, ellos acusan, reproduce unas imágenes que, sin estar manipuladas, no reflejan la realidad, ya que el vídeo completo demuestra que había un ambiente distendido y de complicidad entre el nativo americano y el grupo de manifestantes. Generalmente se dice que un periodista debe cumplir la regla de las 3 Cs, es decir, claridad, corrección y concisión. La claridad alude al hecho de que la noticia debe buscar la exactitud, evitando la ambigüedad con datos como el lugar de los hechos, el momento, las personas implicadas o cualquier realidad que pueda ser cuantificada. La concisión o brevedad implica que una noticia debe contar aquello que sea relevante para entender lo que ha ocurrido, sin recrearse en detalles que podrían tener interés en un ensayo o incluso en una novela. Por supuesto, el periodista debe escribir con corrección y respetar de manera escrupulosa las reglas ortográficas, sintácticas y de puntuación. En cuanto a la regla de las 6 W, es un lugar común en el periodismo afirmar que en la medida de lo posible, una noticia debe responder a estas 6 preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? Podemos distinguir 4 partes en las noticias: titular, antetítulo o subtítulo, entradilla y cuerpo, aunque algunas de ellas no son obligatorias y están ausentes en noticias especialmente breves. El titular es el texto más destacado y el que aparece en mayor tamaño. Generalmente es una frase breve, a veces incluso sin verbo, que destaca lo más importante de lo ocurrido. En muchas ocasiones el titular viene acompañado de un antetítulo o un subtítulo dependiendo de la posición. También de una entradilla que consiste en un breve párrafo que responde a las preguntas básicas que el lector puede hacerse acerca de los hechos. En las ediciones digitales, la entradilla suele venir acompañada de hipervínculos para consultar otras noticias relacionadas. A veces, el titular se centra más en llamar la atención que en informar, por lo que resulta fundamental el apoyo de un subtítulo, antetítulo o, como en este caso, de una entradilla. Así, por ejemplo, en esta noticia leemos que Muguruza sonríe un año después, por lo que tenemos que acudir a la entradilla para enterarnos de que ha ganado el torneo de tenis de Monterrey. El resto de la noticia está constituida por el cuerpo, es decir, la parte más extensa del texto. De esta forma, la noticia se puede estructurar en 3 bloques de creciente extensión que podrían encajar en la estructura de una pirámide. Es difícil que un lector pueda leer todas las noticias del día, así que en muchos casos se contentará con leer los titulares acompañados de sus antetítulos o subtítulos. En otros casos descenderá hasta la entradilla y luego continuará con otras noticias, y solo en algunos casos, cuando el tema capte realmente su interés, seguirá su trayectoria de lectura hasta llegar al cuerpo de la noticia. En cuanto al orden de la narración, podemos señalar que generalmente no sigue el orden cronológico que esperaríamos en un cuento o una novela. Así, por ejemplo, si los hechos relatados en el cuento de Caperucita aparecieran en forma de noticia al día siguiente, lo más normal es que el titular hablara de niña rescatada en el último momento de las garras de un lobo. Seguramente la entradilla nos aclararía que el lobo engañó a la niña para tomar un camino que daba un largo rodeo hasta el domicilio de su abuela materna. Tendríamos que esperar al cuerpo de la noticia para saber que todo comenzó cuando su madre la mandó a llevar una cesta a su abuela enferma, atravesando un bosque lleno de animales salvajes, que la madre ha sido puesta a disposición judicial
por negligencia y comportamiento temerario, y que el juez de menores está estudiando la retirada inmediata de la custodia. Con esto terminamos este primer vídeo dedicado al texto periodístico, centrado en el género de la noticia. En vídeos posteriores trataremos otros géneros de información y de opinión, tales como el reportaje, la crónica o el artículo. En la información del vídeo podéis encontrar la presentación de clase con más teoría y ejercicios. En el canal Logue 1980 de YouTube podéis acceder a esta y otras lecciones de lengua y literatura. Un saludo y hasta la próxima.